Bien, ya estamos. Bienvenidos a un episodio más de Redefiniendo. Hoy vamos a hablar de qué es teología y tengo a amigos míos, realmente, a Michael Cerezo, y ustedes lo conocen, a Jan García también, pero hoy tengo un gran amigo, Wilfredo. Wilfredo es parte de un periodo de mi vida que yo digo que es el periodo que me formó, porque nosotros los domingos por la noche después de la iglesia nos íbamos para la casa de un amigo de nosotros que se llamaba Kevin y estábamos ahí hablando de Biblia y discutiendo temas hasta que saliera el sol. Literalmente nos daban las 3, 4, 5 de la mañana y se iban a trabajar así sin dormir. Así que... hasta que Kevin nos votara. Sí, pero fueron los mejores años, yo no los cambio. Y pues hoy tengo la oportunidad de tenerlo aquí. Vamos a hablar, ahora mismo lo que vamos a hablar es, vamos a discutir qué es teología. Vamos a hablar de qué es teología, qué es, o sea, los conceptos básicos de la teología. Mucha gente piensa que solamente tú tienes que ser un académico para conocer teología o hacer teología. Y pues vamos a hablar un poquito de qué es eso. Michael. Sí, antes de empezar de lleno con el tema, a mí me gustaría leer como pequeña historia, cuento, qué sé yo, porque así fue como me introdujo uno de los profesores en el tema de la teología, o en las clases de teología, y quizás algunos de ustedes lo escucharon, pero dice: 6 hombres ciegos y un elefante. Había una vez 6 hombres ciegos que vivían y querían ampliar sus conocimientos y aprender cómo era un elefante, por lo que decidieron que cada uno, por medio del tacto, porque eran ciegos, podrían satisfacer su mente. El primero, al acercarse al elefante, chocó con su lado ancho y fornido, por lo que enseguida empezó a gritar: «¡Bendito sea Dios! El elefante es muy similar a una pared». El segundo, palpándole el colmillo, gritó: «¡Oh! Lo que tenemos aquí es muy cilíndrico, suave y aguzado. Para mí esto es muy claro. Esta maravilla de elefante es muy parecido a una lanza». El tercer ciego se acercó al animal y tomó la trompa, la cual se retorció en sus manos. Así, audazmente dijo: «Ya veo, el elefante es igual que una serpiente». El cuarto ciego extendió su mano y se posó sobre la rodilla. «A lo que más se parece esta bestia es muy llano», comentó él. «Es bastante claro que el elefante es semejante a un árbol». El quinto ciego, que se arriesgó a tocar la oreja, dijo: «Hasta el hombre más ciego puede decir a lo que esto más se parece. Niegue el hecho quien pueda, pero esta maravilla de elefante es igual a un abanico». El sexto ciego dijo, en cuanto empezó a tentar a la bestia, asió su cola oscilante y dijo: «Ya veo», dijo él, «que el elefante es como una soga». Y así estos hombres continuaron disputando ruidosa, larga y acaloradamente. Cada uno se mantenía en su propia opinión, siempre más rígida y fuerte, por lo que no podían llegar a un acuerdo, ya que, como podemos ver, aunque cada uno estaba en parte en lo cierto, todos estaban errados. Yo creo que eso es una descripción clara de cuando estamos estudiando, ¿verdad?, a Dios, porque la teología es el estudio de un ser que yo creo que nunca vamos a poder conocer en su totalidad. Así. Yo quiero explicar un poquito de dónde viene la palabra teología. Y la teología es una palabra compuesta. Tiene dos partes. O sea, viene de teo, significa Dios, ¿verdad? Y logos, o sea, logía viene de logos, que significa conocimiento, razonamiento, historia. Es la forma en la que Juan en el capítulo 1 se refiere a Jesús. O sea, Juan en el capítulo 1, en el griego, dice: «En el principio era el logos». Está hablando de Jesús. Entonces, uno de los significados también es palabra, idea o lógica, ¿verdad? Razonamiento, etcétera, etcétera. Y esa palabra se usa para otros estudios también. Por ejemplo, la biología, que es el estudio de la vida, la antropología, etcétera, etcétera. Así que la teología es el estudio de la palabra o el concepto o la lógica de Dios mismo. Y también se refiere a todas las cosas de Dios
que nos revela a través de la Escritura. Eso incluye a Cristo. Cuando está hablando de Cristo es cristología. El estudio del Espíritu Santo se llama neumatología. El estudio del pecado le llamamos amartiología. Y el estudio de las cosas futuras es lo que conocemos como escatología, ¿verdad? Pero todo esto está centrado dentro, o sea, debajo de lo que es la teología como tal, ¿verdad? Así que, por lo menos, tenemos un concepto básico de lo que es, o sea, de lo que es la teología. Y el propósito es ser instruidos por Dios mismo para crecer, ¿verdad? En madurez y en obediencia. Entonces, esto es diferente a la religión. Por eso, por ejemplo, cuando estamos estudiando, hay ciertos tipos de teologías que cuando los estamos estudiando no se consideran como religión, aunque quizás en el mundo secular sí. Lo catalogan como religión, pero realmente está mal catalogado porque la teología es el estudio, ya lo explicamos, de Dios mismo, cómo Dios se nos revela. Pero la religión es como el ser humano reacciona a las actividades de culto, ¿verdad? Los ritos, etcétera, etcétera, cómo viven, cómo oran, cómo adoran, cómo se comportan, etcétera, etcétera, etcétera. Michael, no sé si quieres aportar, o Jan o Wilfredo, que algo más sobre lo que es la teología y quién puede hacer teología, porque mucha gente piensa que son los académicos o son gente estudiosa, cuando en realidad, ¿verdad? No es de esa forma. Bueno, pues, precisamente haciendo hincapié en eso, cuando yo me convertí, hace unos buenos pares de añitos, una de las cosas que a mí me hizo como despertar en este tema fue el pastor que tenía en aquel momento. Y era bien curioso que él llamaba a todo el mundo a estudiar teología, a todos los cristianos. Y él decía, porque aún en aquel momento, yo imagino que todavía las cosas siguen igual, la gente piensa en estudiar teología, pues dice, pues el que va a ser pastor, o el que va a tener una posición de liderato en la iglesia, etcétera. Ajá. Sin embargo, este pastor decía, no, todo el mundo debería estudiar teología, debería estudiar hermenéutica. Hermenéutica debería ser básica para cualquier cristiano, punto. Todo el mundo debería aprender cómo interpretar la palabra. Etcétera. O sea, y entonces el fenómeno que ocurrió en esa iglesia es que los jóvenes, muchos jóvenes incluso, se fueron a estudiar teología en el seminario. Y entonces ocurría después, yo le contaba esto por el día a Alberto y le decía, ¿verdad? Es que está verdad, porque yo me ponía a tragar el gordo, porque cada vez que íbamos a otra iglesia a ver a algún pastor invitado o algún predicador, todos los jóvenes de mi iglesia los pasaban por el sedazo, muchachos, pero eso es una cosa bien terrible. Y la cosa es que no eran, como se indignaban, obviamente, a veces como realmente utilizaban la palabra, eran muy abiertos a decir, no, esto no es así. Y lo cual sí tragaba gordo, pero que podían identificar las cosas que eran falsas. Yo creo que ese es el precio de los que estudian teología. Tener que aguantar que, por ejemplo, en ocasiones mi esposa decía, no, el culto estuvo brutal. Y yo decía, Dios mío, si el culto no estuvo brutal nada, si el predicador dijo 2 o 3 disparates. Pero ese es el precio que hay que pagar. Pero entonces una cosa que me gustaba mucho entonces es que sí, que había muchas personas preparadas y no todos fueron tal vez al seminario, pero sí, entonces se influenciaban por los que sí, y por lo menos estudiaban mucho más, de manera más seria la palabra, y eso era chévere, porque entonces eso sí me marcó por el resto de mis días, y la mayoría de las posturas que tengo al sol de hoy, que algunas han cambiado desde aquel momento, han sido precisamente... Yo creo que la mayoría, cuando empiezan a estudiar teología, se dan cuenta de un montón de cosas que creyeron que eran de una forma, pero realmente como que aprendemos que no son como nosotros pensamos. Y yo creo que eso es una bendición, yo creo que eso es algo brutal, ¿sabes? Eso es súper bueno, ¿verdad? En mi opinión. Claro. Wilfredo, estabas hablando y perdón, te interrumpí. No. Me gustaría que alguien más hable porque después me como yo. Sí, Jan, tira algo ahí. Preguntaron quién puede hacer teología y tengo aquí una cita de R.C. Sproul que lee, ¿verdad? De esta manera. Es nuestro intento de la persona que estudia teología, es nuestro intento de comprender la verdad que Dios nos ha revelado. Es algo que todo cristiano o cristiana hace. De modo que no es una cuestión de ver si vamos a entrar a la teología o no. Es cuestión de ver si nuestra teología es sana o no. Por tanto, toda persona, ¿verdad?, que cree en Dios y que se considera cristiano, cualquier persona que es de la familia de la fe, ya hace teología. Sí, porque la teología es decir algo acerca de Dios. Por ejemplo, Dios es bueno, ya tú eres teólogo.
Ya tú estás Exacto. haciendo teología. Estás haciendo Porque teología. es decir algo acerca de Dios. Y en ese tema de quién puede hacer teología, me parece interesante porque hay gente fuera de la iglesia, gente que no está en la iglesia, que hacen teología. O quizás creen que hacen teología, pero yo pienso que solamente hace teología la gente que estudia la palabra de Dios o si pudiésemos decir que estudia a Dios. Porque tomando una cita aquí de Justo González, de su libro Introducción a la Teología, él dice que no basta con decir que la teología es la disciplina que estudia a Dios, sino que es necesario tomar en cuenta quién es ese Dios y quién es ese Dios a quien la teología estudia y cómo nosotros lo conocemos. Y cómo se nos revela, etcétera, etcétera. Uh-huh. Es súper importante. De hecho, de ahí entonces podemos quizás... Es que yo pienso que esto es un tema que, aunque suena sencillo y es bien fácil de abarcar, yo pienso que hay mucho desconocimiento en cuanto a este tema, porque la gente no entiende ¿verdad? La mayoría de los cristianos no entienden lo que estabas diciendo, que hablar de Dios es hacer teología. Tú hablas algo de Dios y estás haciendo teología. Tú lees la Biblia y estás pensando en eso, tú estás haciendo teología. Tú estás preparando un mensaje, aunque no seas un académico. ¿Sabes? Estás haciendo teología, estás predicando, estás haciendo teología, estás orando por alguien, te estás hablando a Dios, estás haciendo teología. Sí, que podemos concluir lo que dice R.C. Sproul en su libro. Todos somos teólogos. Todos somos teólogos, es la cosa. Y yo creo que es importante también ver el hecho de que nosotros conocemos a Dios a través de la palabra. Porque, ¿verdad? La Biblia es la palabra de Dios y pues cuando la leemos estamos escuchando a Dios mismo, ¿no? O viendo a Dios mismo hablarnos. Sin embargo, el estudio de Dios mismo puede incluir otros aspectos, otras fuentes que no son necesariamente la misma Biblia, pero es importante, yo creo que es necesario que estudiemos, por ejemplo, la historia de la iglesia, que de hecho la historia del cristianismo de Justo González es un buen libro, es muy fácil de leer, está muy bien documentado, y es una forma, de hecho, yo recuerdo que cuando estaba leyendo el libro, cuando incluso comenzando a leer de los cristianos primitivos, de la iglesia primitiva, era imposible no llorar mientras yo leía precisamente las historias de los primeros cristianos, el gozo que ellos tenían al entrar a las arenas para irse a ser comidos por leones, y el privilegio que sentían. Y yo digo, Dios mío, eso ya no está en la iglesia de hoy, que dónde está eso realmente en la iglesia de hoy. Y eso lo conocí por una fuente extrabíblica, ¿no? Y yo creo que es importante que nosotros sí seamos sabios cuando escojamos nuestras fuentes, pero es importante conocer la historia del pensamiento cristiano, la historia de la iglesia, la historia, qué es lo que nos ha llevado a llegar a donde estamos y a heredar la iglesia que tenemos hoy en día, porque sí han ocurrido muchos cambios y hay una razón por la cual tenemos la iglesia que tenemos hoy en día, y todas esas cosas nos ayudan a entender al mismo Dios, porque Dios sigue siendo un Dios real y Dios ha tenido parte en hasta dónde ha llegado la iglesia, y como cristianos tenemos la responsabilidad de seguir manteniendo esa obra de Cristo, y está en nuestras manos verdaderamente ser responsables y fieles al propósito de Dios. Sí, eso yo pienso que eso que estás mencionando está literalmente ahí al ladito, amarrado a la teología sistemática. Que la teología sistemática es básicamente un estudio sistemático de las principales doctrinas de la fe cristiana. O sea, la teología sistemática lo que hace es que reúne todos los estudios, ¿verdad? Y quiero hablar rápido de un problema que estamos teniendo en el pleno siglo XXI, que no es nada nuevo, o sea, es que es sobre el existencialismo. Y quiero explicar rápido lo que es y contrarrestarlo. Y es que, por ejemplo, el existencialismo es un antisistema que cree en verdades, pero no en la verdad. No cree en que la realidad deba entenderse de forma ordenada. El mundo es caótico para el existencialista. Y esto ha tenido un impacto directo a la cultura con el relativismo, que básicamente no hay verdad absoluta, que eso es un statement absoluto. O sea, tú estás haciendo... Pero, bueno, eso es otro momento. Pero eso va contrario a la teología sistemática. Y es importante entenderlo porque el existencialismo
amarrado al relativista, lleva una interpretación externa a la Biblia para interpretar la misma, o sea, interpretar la Biblia misma bajo el sistema de pensamiento que ella da, sino que la interpreta en base al lente cultural mediante el relativismo. Por eso tenemos falsas doctrinas como el cristianismo progresivo, la introducción a la nueva era, o sea, que lo mezclan con el cristianismo, interpretaciones privadas. Tenemos la doctrina esta nueva de la paternidad. Todo eso viene por ahí, porque son de la misma línea. Entonces, la teología sistemática se opone a todo esto porque se basa en suposiciones como que Dios se ha revelado a sí mismo, no solo en la naturaleza, sino a través de los escritos, de los profetas, de los apóstoles y de la Biblia, que es la palabra de Dios. Y cuando Dios se revela a sí mismo, se revela de acuerdo a su propio carácter y su propia naturaleza. O sea, básicamente no necesita revelarse según según lo que otras personas interpretan como Dios. No, Dios se revela de acuerdo a quién Él es. O sea, hay consistencia. O sea, todos los temas bíblicos tienen unidad en Dios mismo, sino que, o sea, cuando Dios se revela hoy, ¿verdad? Hay congruencias y consistencia, y es racional también. Así que la teología sistemática habla de todo este tipo de cosas. En contra, ¿verdad? Del relativismo, que sabemos que eso es un tema que todo es relativo hoy en día, hasta si tú eres hombre o si eres mujer, eso es relativo para mucha gente, cuando en realidad no lo es, y no debe serlo. Y pues ahí eso es un contraste por lo menos de lo que es el existencialismo versus lo que es la teología sistemática, y de cómo se contradicen. O sea, no puede haber un cristiano que sea existencialista. O sea, eso no existe. O sea, hoy en día los que están se hacen llamar cristianos progresivos, o sea, progresistas. Y de eso podemos hablar en otro episodio, porque las cosas que ellos creen son bien descabelladas. Unas cosas que tú dices, pero es que no puede ser. Y es por eso, porque usan su relativismo y fuentes, o sea, herramientas externas para interpretar la Biblia y para conocer la fe, cuando realmente no es así. Dios se revela tal y como es, y hay consistencia en cómo Dios se revela y en cómo Dios permite que nosotros le veamos, cómo Dios permite que nosotros le conozcamos. No sé si alguno de ustedes quiere hablar de eso. Pues hermano, yo creo que antes de responder o abundar un poco en ese tema, si algo para mí es importante es lo que estaban comentando al principio, y es que la teología, ¿verdad? No es exclusiva para personas que tienen un llamado, porque todos tenemos un llamado, la Biblia lo dice, ¿no? Y predicar el evangelio, etc. Yo creo que, y fue algo que tan pronto comencé a estudiar, me di cuenta, mano, todo cristiano debe estudiar teología. ¿Por qué? Porque estudiar teología es sinónimo de estudiar tu fe. Y hemos hablado en numerosos episodios que los musulmanes, los budistas, los mismos judíos, son personas que desde niños los están educando. Por ejemplo, un judío a los 12 años, mano, se sabe el Pentateuco completo. Tú sabes, de memoria. Y nosotros no sabemos, Jesús lloró, y cuidado, ¿me entiendes? O los panadoles, lo que les decían, unos líderes que yo tenía, le decían los panadoles espirituales. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, O sea, y quizás yo creo que más que memorizarnos un texto, mano, es entender, conocer nuestra fe, porque la fe se piensa y se estudia. Y yo creo que esto de estudiar teología no es para unos pocos, es para todos, mano. Yo sé que obviamente no todo el mundo tiene el dinero, no todo el mundo tiene el tiempo, pero gracias a la tecnología, que lo hablamos también en uno de los episodios, pues mira, se nos ha hecho un poco más accesible el estudio. Obviamente no todo lo que está en internet es veraz, pero quizás tú puedas acercarte a alguien que sepa un poco más que tú y preguntarle si lo que estás leyendo o lo que quieres leer es confiable, ¿no? Y de esa manera, pues, beneficiarte. Incluso el mismo libro de Justo González, la historia del cristianismo, que está dividido en dos tomos. Bueno. Él está brutal. Sí, que está dividido en dos tomos, habla específicamente de lo que tú comenzaste a hablar, de Juan, que comenzó diciendo que Jesús es el logo, y él explica de dónde sale la palabra logo. Eso viene de los filósofos griegos, Platón, toda esa gente. Y eso tú no lo sabes si no lees documentos extrabíblicos, es decir, fuera de la Biblia.
Exacto. Y eso es otra misconcepción que mucha gente tiene sobre los estudios. Por ejemplo, yo leía en la versión que era la que yo crecí estudiando, que era la Reina Valera 1960, que dice en el principio era el verbo. Y yo me quedaba, ok, el verbo, ok. Pero no fue hasta que yo empecé a estudiar que algo tan básico como eso, que yo aprendí que en el griego menciona el logos y estudiamos precisamente qué significa el logos, que ahí literalmente así mismo hizo movimiento, explotó, porque yo entendí, primero, es importante saber, por ejemplo, rápido, en esa carta Juan le está hablando a los griegos, y los griegos eran una cultura bien inteligente. De hecho, cuando los romanos invaden a Grecia, ellos, dentro de todas las cosas que hacen, ellos retienen a los maestros y ponen a los maestros griegos a enseñarle a los niños romanos. Y entonces, pues lo que los griegos hacen es que les enseñan su propia cultura griega a los romanos. O sea, que también está esta cuestión, esta disyuntiva de quién realmente invadió a quién, porque los maestros griegos, tú sabes, le enseñaron a los niños romanos y crecieron con esas creencias, etcétera, etcétera. Que después entonces que cambian la mitología y pues tú sabes, después entra este hombre, ¿cómo es que se llamaba él? Que entonces cambia a Zeus por Júpiter, ¿verdad? Se me olvidó ahora mismo el nombre de él. Creo que es Vigilio, si no me equivoco. Pero la cosa es que ahí tú aprendes, cuando tú aprendes qué era la cultura griega, quiénes eran los griegos, tú te das cuenta de por qué Juan habla de esa forma. Entonces, porque la disyuntiva de los griegos era encontrar cuál era el conocimiento supremo, como que ese era lo que ellos estaban buscando, el significado de la vida. Y logos, entre todo lo que significa filosofía, conocimiento, razón, etcétera, etcétera, lógica. Y Juan les está diciendo en el principio era lo que ustedes estaban buscando. Y lo que ustedes estaban buscando era Jesús. Le dicen, el principio era el verbo. Y el verbo estaba al lado de Dios. Y el verbo era Dios. Y le dice, por medio de él, todas las cosas llegaron a ser. Y eso nada más. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el salón de clase. Que yo estaba sentado. Eso fue con Fitzpatrick, un profesor el mejor profesor que he tenido en mi vida. Que yo me acuerdo que yo me quedé así mirando y yo dije, a mí es el único que me dan ganas de salir corriendo, correr un 10K ahora mismo, irme por ahí a dar una vuelta. Porque yo decía, no puede ser, hermano, esto está demasiado brutal. O sea, y esa es la importancia, yo pienso que esa es la importancia de nosotros poder educarnos sobre nuestra fe, porque no invalida la Biblia, al contrario, te enseña realmente lo que hay dentro de esa. Yo se lo recomiendo a todo el mundo que tienen que estudiar, que es importante que todos los cristianos se eduquen. Y ahora hay muchos más recursos, como estaba hablando Michael, ¿sabes? Tenemos hasta creo que había un amigo mío me mencionó que está Google Scholars, que es una parte de Google donde tú buscas artículos que son revisados y son académicos. De hecho, cuando yo estaba haciendo mi maestría en currículo, es uno de los recursos que se recomiendan en las universidades porque ya ahí los artículos que aparecen ahí definitivamente están vetados y son académicos. No son escritos por cualquier loco por ahí, tú sabes, como hablábamos por ahí de Wikipedia ahorita, qué sé yo, tú sabes, sino verdaderamente son artículos serios de universidades y ahí cualquier tema que tú quieras buscar lo pones los filtros porque hay temas, por ejemplo, pues que sí, que pueden ser obsoletos después de cierto tiempo, pues puedes escoger en los años de los artículos que quieres que te aparezcan, entre otras cosas, muy bueno. Exacto, pues eso es una herramienta ahí que entonces tenemos. Y muchas de estas cosas ya se han creado hasta en formato de video. De hecho, Legal Ministries, que es la casa o el de R.C. Sproul, ellos tienen un montón de videos en inglés y en español que ahí pueden aprender un montón también. Hay muchas herramientas, eso es lo que quiero llegar. Hay muchas herramientas, también hay libros, hay un montón de cosas. Que es importante. Es importante, o sea, la gente ya no quiere leer. Yo estaba escuchando a un pastor los otros días decir, la gente no quiere leer las confesiones, la gente no leería Westminster, no leerían las confesiones de la iglesia presbiteriana, no leerían un montón, no las leerían, y no es tan complicado, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba leyendo las confesiones de la iglesia presbiteriana, yo dije, esto está en un lenguaje bien sencillo,
Pero pues, yo pienso que la iglesia tiene que educarse, tiene que aprender, porque cuando nosotros nos damos contra el mundo, especialmente en el mundo como hoy en día, que son gente que conocen, son brillantísimos, pues tenemos que tener argumentos y no solamente eso, para que nuestra fe no tambalee. Porque yo he conocido mucha gente que hasta cuando empiezan a estudiar, ahí es que entonces se le pierden la fe, pero es porque no tienen el conocimiento. De hecho, yo creo que el conocimiento es la base de la fe, ¿verdad? Por eso es que dice Romanos, ¿verdad? Que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso no significa que los sordos se fueron al infierno, sino significa, ¿verdad? Que a medida que vamos conociendo la palabra del Señor, pues vamos conociendo al Señor y nuestra fe aumenta. Y en Proverbios habla del conocimiento. Y está fundamentada no en lo que me parece, sino en algo que realmente, en un fundamento sólido. Y ahí va yo con otro punto que realmente a mí me disturba mucho, y es los cristianos que dicen que, pues, que no hay que estudiar tan profundo la palabra porque el Señor me revela lo que sea importante, o el Señor me muestra, o el Señor me habla. Y eso no es... quiero escuchar, ¿cómo es que dicen? A mí me dijeron hace poco, no me interesa lo que digan los hombres. Eso apaga el espíritu. Eso apaga el espíritu. O sea, y entonces ahí yo digo, eso es una ignorancia tan grande, porque entonces tú estás hablándome de un Dios que se reveló a través de miles de años, que estos autores de la Biblia escribieron en diferentes tiempos, por tantos años, dando su vida a mucha gente, mucha sangre derramada porque se mantenga esta palabra de Dios revelada al hombre, para yo decir, no, yo no lo voy a leer tanto porque realmente no es tan importante, porque Dios me revela lo que sea. Eso es vagancia. Eso realmente es vagancia. Y altivez claro. También. No, ellos tienen un blog directo con Dios, yo no sé. Ahí también entra, ¿verdad? Porque si entramos un poquito a lo de la teología sistemática, es los tipos de revelaciones, ¿verdad? La revelación natural, la revelación especial, que es, ¿verdad? Que como dijo Wilfredo ahorita, que es la palabra de Dios que nosotros podemos leer, ¿verdad? Y sabemos que Dios nos habla por medio de ella. Y tenemos eso que es objetivo, porque tenemos un estándar de la fe, ¿verdad? Que por lo menos se supone que toda persona cristiana puede estar de acuerdo que la Biblia es nuestra base de fe, en el sentido de que de ahí nos regimos y de ahí es que se forman las doctrinas. Y ahí, ¿verdad? Cuando sabemos que la base de nuestra teología y de nuestras doctrinas vienen de la palabra de Dios, sabemos que cuando venga una persona, Dios me reveló esto, y que no se parezca a lo que Jesús nos enseñó, pues eso está mal, punto y se acabó, no me importa. Esa es la forma en la que esa es la herramienta donde nosotros podemos literalmente retener lo bueno y desechar lo malo. O decir, eso es falso. Bueno, yo he hablado de esto anteriormente en el capítulo 17 de Hechos, creo que es, que habla de los de Berea. Dice que Pablo fue a predicarle. Y dice que ellos estudiaron lo que Pablo dijo, lo filtraron por lo que ellos conocían, ¿verdad? Por las escrituras. Y dice que en base a eso, ellos pudieron entender que lo que Pablo decía era verdadero. Y se convirtieron. Dice que se convirtieron un montón de gente. Es que hasta en la forma que uno aprende, ¿verdad? Que uno, ya por ejemplo, uno sabe sumar. Y uno sabe sumar 1 más 1. Después te enseñan a sumar las decenas. ¿Qué tú haces? Tú sigues montando ya en el conocimiento que tú tienes, ¿verdad? Si te vienen a predicar algo que no está basado en lo que ya está puesto, en el fundamento que pusieron los apóstoles, pues, sobre qué tú estás construyendo, sobre la arena, porque no estás construyendo sobre la revelación de Dios. Yo diría que es una responsabilidad de parte de nosotros. Es una responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos, educarnos y aprender cuál es nuestra fe. Así que, nada, si nadie tiene más nada que aportar, yo creo que podemos cerrar el episodio aquí. Así que, importante, por favor, si usted es cristiano, si usted es creyente, edúquese, por favor, aprenda sobre su fe. Y yo le aseguro que eso no le va a debilitar la fe, al contrario, va a salir con una fe más fuerte. Y a los que estudiaron, pues muy bien, eso es. Yo quisiera decir algo antes de irnos, y es que, sin lugar a duda, todo cristiano debería estudiar teología, pero si algo yo aprendí al momento de comenzar a estudiar mi fe, es que, mano, yo tuve que desaprender. Yo tuve que aprender a desaprender. Eso es lo más importante. Eso es bien importante, porque si tú llegas a un instituto donde sea a estudiar teología y llegas con un escudo sin querer aprender nada,
porque lo que a mí me enseñaron eso es, pues, mano, vas a perder tu tiempo, de verdad, porque hay cosas que nos han enseñado que no necesariamente están correctas, sino pues nos enseñaron así porque así fue como le enseñaron a ellos. Creo que eso es de humildes, ¿no? Mira, escucharlo todo, como dijo Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo, pero creo que es importante desaprender para aprender también. Exactamente. Así que gracias. Quiero darle las gracias a mis amigos, a Michael Ayán, a Wilfredo por estar aquí con nosotros. Y nos vemos en un próximo capítulo. Yo le voy a dejar los links de Michael tiene su podcast, Jan tiene su podcast también. Wilfredo está haciendo Wilfredo está haciendo un canal de YouTube que está bien cool porque él está. El concepto de él es enseñar conceptos bien básicos para el nuevo creyente. Así que yo les voy a dejar los links en el episodio, ¿verdad? Cuando lo estén escuchando, para que entonces lleguen allá. Y gracias por sintonizar otro episodio de Redefiniendo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bendiciones.